Muy buenos días. Buenos días. Como dijo mi hermano Franco, la lectura está en Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 7. Primera de Reyes 9, del 1 al 7. Y Primera de Reyes 9, verso 1 dice así: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartarais de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Gracias, hermano, por esta tremenda lectura. El domingo pasado consideramos el gran pacto de Dios con David y cómo ese pacto entrega una serie de pautas para entender todo, o al menos gran parte de lo que es la escatología o la profecía de los acontecimientos del porvenir, especialmente finales. Es un pacto que involucra al mismo cielo, pues advierte que un descendiente de David sería un justo que gobierne entre los hombres. Que gobierne, dice, en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y aun cuando comprobamos que ese justo es el Señor Jesucristo, queda todavía una última y contundente prueba, pues es el mismo Señor Jesucristo el que dice al finalizar el libro de Apocalipsis: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Como dice, cuando hay pruebas, ya no se requiere de más juicio. Hoy día vemos en esta lectura que este mismo pacto se ratifica con Salomón. Y este pacto sigue vigente hasta el día de hoy. Y es una de las razones por las cuales entendemos que Israel tiene que continuar su labor como nación y tendrá un día que florecer de una manera especial cuando todo Israel reconozca en Cristo a su Salvador. Hoy día quiero invitarles a avanzar hasta Primera de Reyes, el libro que viene a continuación, que en sí mismo es un libro que encierra tantos personajes que si uno tuviera que elegir, bueno, pues elegiría a todos. Pero hay uno en particular que vamos a elegir porque estamos eligiendo un tema por libro, y esto es la vida de Salomón, y en particular, ¿qué es de la vida de Salomón? Si fue también tan amplia, tiene tantos episodios fascinantes. Podríamos predicar el resto del año y más, solamente de Salomón y lo que hizo. Bueno, hoy día vamos a hacer alusión
a una promesa que vimos también el domingo pasado. Vemos cómo se le promete a David un hijo, pero no un hijo cualquiera, sino uno que sería obediente a Dios, que afirmaría el reino, es otra característica, y que levantaría el templo que David hubiese con todo el corazón querido construir. Bueno, vamos a hablar de ese hijo, Salomón. Así es, David quería construir un templo al Señor, mas Dios mismo no lo autorizó, dejando esa tarea a su sucesor, Salomón. No obstante, Dios permitió a David que le dejara sus instrucciones, planos, el material para construirlo, por lo menos gran parte de él, porque también se abrió la posibilidad de que otros pudieran aportar para la construcción de este templo. Si quieres detalles de esto, en Primera Crónicas 28 y 29, son dos capítulos que hablan claramente de cómo David preparó, dibujó el templo y se lo pasa todo a Salomón, porque el Señor le dice, no, David, tú no vas a construir, dale todo a Salomón lo que tienes, yo mismo te he inspirado en eso, entrégale los materiales que tienes, pero tú no lo vas a construir. Es interesante, ¿no? Porque así es el Señor, y esto nos habla de lo delicado que debemos ser con el Señor, porque quizás hoy día sería muy fácil escuchar, pero que a David le faltó fe. No, porque yo voy a construirlo porque yo quiero y yo sé que el Señor va conmigo y es la voluntad de Dios que se construya. Y no. Las cosas del Señor tienen que ser con mucho cuidado, orar mucho, siempre, aun cuando tengas mucha certeza de algo, porque esa certeza puede venir exclusivamente de tu pasión, puede venir exclusivamente de tu corazón, puede venir exclusivamente de tus ganas de hacerlo. Y eso no funciona. Y eso lo vemos aquí tan claro, ¿no? ¿Qué le hubiera costado, podría decir alguien, ¿no?, al Señor darle el gusto a David de construir ese templo? Si hasta le dio los planos, igual que a Moisés. Y noten eso, Qué ordenado es nuestro Señor. Me llama poderosísimamente la atención que así como en el tabernáculo de reunión, que lo vamos a mencionar más adelante de nuevo, nuestro Señor, Dios, da los planos, le muestra lo que tiene que construir. Así igual pasa con el templo. El Señor es muy ordenado, hermanos queridos. No hay cosas pasionales aquí. Sí, David quería construir ese templo, pero Dios no lo autorizó. Sin embargo, un sucesor de él lo haría por voluntad divina. En las Escrituras resulta evidente que Dios, y esto es algo muy importante cuando hablamos de construir un templo. Esta es una casa de reunión, no un templo, por si acaso. Mucha gente dice, voy al templo. No, los cristianos no tenemos templo. Tenemos lugares de oración, lugares de reunión, y la iglesia no es un edificio. Bueno, por las Escrituras resulta evidente que Dios no necesita de un edificio para morar. Y vaya que si lo dice el mismo Salomón. Fíjate en 1 Reyes 8:27, qué claro lo tenía Salomón. Si no lo hubiera tenido claro, seguramente el Señor no le hubiese permitido construir el templo. Dice 1 Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no le pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Qué importante tener claro eso. Si no lo hubiera tenido claro Salomón, el Señor no lo hubiera permitido construir. No, tú no me sirve. Tienes que entender que en primer lugar, yo no habito en casas. Hermanos queridos, hay tantos versículos que confirman esta tremenda realidad. Fíjate tú lo que dice, por ejemplo, en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Por las Escrituras resulta más que evidente que Dios no necesita de un edificio para morar. Dios mismo deja esto claro, que Él no requiere de edificaciones humanas para residir, pues Él es omnipresente. Leyendo el Salmo 139, del 7 al 12, como cuán claro queda todavía. Dios no cabe en ningún lugar. Lo tiene todo y no tiene necesidad de nada. Dios está hoy, y en un sentido la Biblia lo muestra así para nuestra comprensión, en su trono celestial, su trono de gracia, su trono establecido en perfecta santidad. Por lo tanto, un templo, un edificio, por grande que sea, solo cubre una minúscula fracción de la amplia creación de Dios. Entonces, ¿para qué un templo? Queridos hermanos, estas cosas son demasiado importantes aclararlas antes de empezar. El templo sería un lugar especial para manifestar su presencia. Un lugar para enseñar sobre su naturaleza. Un lugar para enseñar sobre un tema tremendamente importante, su santidad. Dios habita en luz inaccesible, dice la Escritura. ¿Cómo puede estar en un templo? Pero el hombre tiene que entender esto de su santidad. ¿Cómo? Bueno, el templo sirve para que el hombre entienda algo muy importante. Se necesitaba también este templo. Se necesitaba un lugar donde se graficara, se explicara, y para el que tuviera ojos para ver, pudiera ver el plan de redención, el plan de salvación. Todo en el templo, antes en el tabernáculo, hablaba del plan de salvación, del plan de redención. Allí estaban los sacerdotes, que estaban muy absolutamente asociados al tema del templo. Ellos estaban para servir en el templo. Y bueno, ahí el Señor manifestaba y daba a entender cómo era la relación de Dios con el hombre, cómo esa relación podía permitir, porque era muy mala realmente, es muy mala y lo muestra a través de muchas cosas, pero cómo poder permitir que el hombre se acercara a Dios, cómo permitir que un Dios airado contra el pecado pudiera aceptarme. Bueno, todo eso, para todo eso se necesitaba el templo. Ese es un lugar, como decía, con multitud de símbolos y prácticas. Un lugar al cual acudir para tener además una especial comunión con Dios. Señor, te busco. Un lugar de reunión del creyente con los otros creyentes. Consideremos algunos aspectos. Esto es muy importante. Y cuando hablo de comunión de un creyente con otros creyentes, quiero que entendamos que la gente no entraba al templo. Al templo solo y exclusivamente entraban sacerdotes. Y a cierto lugar del templo, como lugar santísimo, entraba exclusivamente el sumo sacerdote. Por lo tanto, ni tú, ni yo, ni los apóstoles, ni el Señor Jesucristo entró jamás al templo. Porque el templo era un lugar cerrado y exclusivo para el sacerdocio. ¿A dónde iba la gente? ¿A dónde fue el Señor Jesucristo varias veces? Muchas veces realmente ellos iban a los atrios del templo, es decir, a los patios. Lo hemos dicho otras veces, pero mira, por eso uno entiende, cuando empieza a entender estas cosas, uno dice, ¿para qué estudiar esto? ¿Para qué leer esto? ¿Para qué predicar de esto? Es que empiezan a entender muchas cosas. Míralo en el Salmo 84, un precioso salmo. Es ese salmo que dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y fíjate, anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en el templo. No, los atrios de Jehová, los patios, porque es hasta ahí donde llegabas. Lo más cerca del Señor que podías estar era en los atrios del templo. Por eso dice así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Ese era el lugar de reunión. Y estos atrios estaban muy bien subdivididos, como también lo hemos comentado en varias oportunidades, porque obviamente esto es un tema grande que cabe en muchos mensajes. Los patios, estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio del judío profesante, estaba el patio de los leprosos, estaban subdivididos los patios. Tú podías llegar hasta un patio. Al templo, adentro, ni te lo pienses, ni lo pienses. Bien. El tabernáculo, y voy a mencionarlo porque fue algo previo al templo, existió para realizar las labores que luego se harían en el templo. El tabernáculo fue una especie de prototipo de lo que sería el primer templo. En cierto sentido, digámoslo así, fue un templo portátil que acompañó a Israel en sus jornadas del desierto y de alguna manera estuvo presente hasta que se construyó el primer templo. Este tabernáculo, como bien decíamos, no ocupaba un lugar específico como el templo, sino que acompañaba a Israel durante los 40 años o más y más que estuvo en el desierto. Se trataba de una tienda dividida en dos partes por un velo, la cual se encontraba al interior de otra estructura definida por una serie también de velos, de cortinas, y lo que cubría ese espacio entre el tabernáculo y esas cortinas era el atrio, otra vez el atrio. Qué importante es el atrio dentro del programa de Dios, porque hasta ahí llegábamos, hasta ahí llegaba la gente. Ese patio donde se encontraba el altar del holocausto, donde se encontraba el lavacro, cosas de las cuales algún día vamos a profundizar más. En el interior de la tienda, en la parte más amplia, se encontraba el lugar santo, con el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y ese altar de oro o altar del incienso, que estaba inmediatamente delante de las cortinas que separaban al lugar santísimo, que era la habitación posterior, por llamarlo de alguna manera, del tabernáculo, siendo la habitación más importante. Así que en esta parte, la más pequeña interior de la tienda, estaba el lugar santísimo donde se encontraba el arca, con su cubierta de oro llamada el propiciatorio. Un lugar muy sagrado, muy santo, donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios en el Shekinah. Luego esto entró a la tierra prometida y sus partes principales estuvieron en varios lugares. El arca, por ejemplo, hay varias historias de él que hasta llegó a estar en manos de los enemigos en algún momento. Bueno, hay mucha historia interesantísima, fascinante, por lo menos para mí, respecto a todo lo que es la historia del templo. Pero ahora estamos en el primer templo, y esto se menciona en 1 Reyes 6, del 1 hasta el capítulo 7, bueno, termina ahí en el 66. Uno de los muebles más especiales y sagrados del templo fue el arca, cuyo traslado al templo se describe en forma especial en 1 Reyes 8, 1 al 11. Muy difícil predicar esto porque hay que resumir muchísimas cosas, pero es fascinante. Ese mueble importantísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, ese mueble que contenía las tablas de la ley, ese mueble que tenía sobre sí esa cubierta de oro del propiciatorio, donde dos criaturas celestiales miraban hacia el interior, hacia abajo, es decir, hacia el arca, hacia el lugar donde estaba, ¿qué cosa? Especialmente las tablas de la ley. Debemos entender que aunque fue un templo majestuoso, aunque fue un templo confeccionado para realizar muchas tareas sacerdotales, fue un templo muy, pero muy diferente a los templos paganos.
Pues una de las cosas extrañísimas quizás para cualquier persona que fuera a este templo o supiera del templo, viera los planos del templo, descubriría que no hay ninguna imagen de Dios. No hay ninguna estatua, ningún dibujo, porque se tenía que cumplir el principio de no te harás imagen de nada que esté en el cielo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el templo no podía y no tenía sentido que hubiese violado esta tremenda principio. Si tú ibas a Grecia, ibas a Éfeso y veías los tremendos templos, allí en el templo de Diana ibas a encontrar una tremenda estatua de Diana. Si ibas, qué sé yo, a los grandes templos que se encuentran en Grecia, descubrías que allí estaban tremendas estatuas que apenas podían contener a veces a unas gigantescas figuras. Pero aquí no, porque Dios no habita en casas. Dios es espíritu. Aquí solo Él manifestaría su gloria. Su gloria. Y se exigía dentro de este templo, a diferencia de todos los templos paganos, sobriedad, extrema santidad en todo el servicio que se realizaba allí. Qué diferente, ¿no es cierto?, a un templo pagano, especialmente si consideramos, por ejemplo, el de Diana, que vuelvo a mencionarlo, ya que está mencionado directamente en las Escrituras más adelante, donde una de las prácticas normales y parte del sistema religioso constituía la prostitución sagrada. Y era muy común en los templos. Por lo tanto, este templo que construye Salomón difiere completamente de los templos paganos. El Señor dice, mira, muy bonito es el templo, y dentro de la lectura lo vimos, nuestro hermano Juan Carlos lo leyó. Es una obra maravillosa en la que el Señor puso mucho de sí mismo, dirigió a las personas que lo construyeron, pero por más lindo que sea, por más hermoso que sea, si ustedes no se comportan y no andan a la altura de lo que este templo significa, yo mismo lo voy a destruir, dice el Señor. Y pasó, y pasó, y pasó. El pueblo de Israel se portó muy mal, incluso con el tiempo. Llegó a adorar ídolos dentro del templo de Dios. Hay todo un pasaje que muestra en las Escrituras cómo adoraban a Tamuz, por ejemplo. Bueno, se portaron mal, y por esa razón el Señor permitió el levantamiento de los babilonios contra Judá, donde estaba el templo. La parte norte de Israel, bueno, como decíamos antes, dijimos el domingo pasado, se portaron muy mal los 19 reyes que gobernaron en la parte norte, es decir, las 10 tribus del norte, o lo que se consideró como Israel propiamente tal. Ellos fueron llevados mucho tiempo atrás por los asirios, y ya no estaban cuando se destruyó el templo de Jerusalén. La destrucción y cautiverio de Judá por parte de los babilonios se dio entre los años 606 al 581 antes de Cristo, y fue en 4 etapas. En el 606 el rey Joacim es derrotado por Nabucodonosor, quien lleva y empieza a desmantelar el templo, los tesoros del templo, y a príncipes reales como Daniel. Uno lee Daniel y se maravilla, dice, ¿cómo llegó Daniel al cautiverio? ¿Nació allá? No, fue llevado, fue parte de los príncipes que fueron llevados al cautiverio en el 606. Después viene una segunda etapa en el 597, y siempre Dios como queriendo dar una oportunidad más. Traten de portarse bien, hijo, recuperen, entiendan lo que está sucediendo, pero somos duros, más duros que una piedra. Los seres humanos, no acuso a los judíos de aquel entonces, pero hoy día somos iguales. Y el 597, Joacim ahora es llevado, ya que lo habían dejado primero gobernando como un rey títere, por así decirlo, pero mal que mal su propio rey. Pero Joacim mismo es llevado junto a 10.000 príncipes, oficiales y principales del pueblo, además de los tesoros faltantes. Ahí parte el templo.
Pero no hay más. El corazón del hombre siguió duro, a pesar de todo. Y vino una tercera etapa, el 586 a.C., en que es incendiado y destruido Jerusalén. Todos sus muros, los babilonios terminan por echarlos abajo. Y ciegan a otro rey títere que había en ese momento, que es Sedecía, y lo llevan con 832 personas y más. De todo esto nos informa la Biblia. Y hay una cuarta etapa. La dureza del corazón del hombre no tiene remedio. El 581, posterior al incendio de Jerusalén, regresan otra vez los babilonios y se llevan 745 personas más. O sea, cegado y vuelto a cegar. Quedó en nada toda esa majestuosidad y toda capacidad de lucha y de resistencia. Jerusalén quedó, aun cuanto quedaron personas, pero quedó en cero como potencial, como nación, como centro religioso. Bueno, ay, qué paciencia tuvo Dios con Israel, como la tiene conmigo y como la tiene con muchos otros hermanos. Pero finalmente su paciencia concluyó y dio pasos que deberían haber hecho volver atrás al más duro. Pero no fue así. El pecado no cesó, la desobediencia no cesó. El Señor pasó a destruir esa amada ciudad, así como su amadísimo templo. Y alguien podría decir, pero después de todo eso ya, no, siguieron rebeldes. Ay, hay que leer Jeremías nomás, que porque él trasciende este tiempo, ¿no? Y al final se van a Egipto y dicen, no, si todo lo que nos pasa es porque no hemos adorado adecuadamente a la reina del cielo. Ay, pero que uno dice, pero si yo fuera Dios, ya no habría mundo. Qué paciencia tiene Dios realmente, hermanos. Una importante, bueno, no vamos a entrar en más detalles porque el tiempo nunca es nuestro aliado. Hermanos queridos, después de este templo, pasó un tiempo, hay 70 años de cautiverio, y el Señor despierta el corazón del rey que gobernaba en esos momentos, tal como lo había dicho, y fue Ciro el que destruye a Babilonia y permite el regreso de un grupo de personas a Judá de nuevo, con la finalidad de reconstruir el templo. Entonces ya estamos hablando de un segundo templo. Eso está un poquito más adelante, eso ya lo vemos en Esdras capítulo 3, 1, 6, pero es importante considerar lo que viene para entender mejor todo. Este segundo templo que se construye después es el conocido como templo de Zorobabel o templo de Esdras, porque está descrito en el libro de Esdras, no porque Esdras lo construyera, fue Zorobabel el que lo construyó. También se le conoce como el templo de Herodes, porque muchos años después, Herodes lo remozó para ganarse la buena voluntad del pueblo judío, pero no crean que fue devoto ni mucho menos. A los samaritanos les hizo su propio templo también, para que tener también la buena de los samaritanos. Era un ecuménico total este hombre. Bueno, el segundo templo entonces es el que se conoce como el templo de Zorobabel. Ese es el templo en el que caminó Jesucristo, no en el templo que estamos viendo ahora, no en el templo que construyó Salomón, sino en el templo que reconstruyó Zorobabel. Por eso se habla del segundo templo. Y como decíamos, recién tuvo su origen en el regreso de los cautivos a Jerusalén, con el fin de construir el templo en el año 536 a.C. Ahí estamos, colocándonos en el lugar histórico. En este templo, sin embargo, ya estaba muy lejos de tener la gloria del templo de Salomón o primer templo. El templo de Herodes o el templo de Zorobabel le faltaba algo demasiado importante. El arca ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. El arca dejó de verse después de la destrucción del templo de Salomón.
Fue destruido debido a la desobediencia de Israel y su sistema sacerdotal. Fue el templo, como decía el que acudió el Señor Jesucristo, así como cuando se dice y los hermanos se reunían en el templo, ya aclaramos, se reunían en los atrios del templo, ¿no es cierto? Porque al templo no entraba nadie, pero ese templo ya estaba vacío, no tenía arca. ¿Tenía sentido? Hermanos queridos, es muy llamativo cuando uno analiza esta situación, porque el templo era el Señor Jesucristo. En Él, dice, habita toda la gloria. En Él habita toda la presencia de Dios, porque Él es Dios. Era un templo que caminaba. Así que hubo templo con arca, por llamarlo así, porque la Shekinah, la gloria de Dios, y así lo dice Juan, especialmente habla mucho de este tema. Es muy rico el tema, por supuesto que da para un mensaje completo, una meditación y muchas. Estaba en Jesucristo, ahí estaba el templo. Y actualmente, ¿qué pasa hoy día? Simplemente se da una respuesta muy sencilla. No hay templo. Falso. Es falso. Tú eres el templo. Se trata de un templo constituido por cada creyente. Nosotros somos el templo, ese lugar sagrado, intocable y que debemos cuidar como creyentes. Durante la dispensación de la iglesia no corresponde que haya templo en Jerusalén. El templo está constituido por cada creyente. Pablo lo explica muchas veces, hay muchos versículos hablando de esto. En 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Como diciendo, ¿no les cabe en la cabeza? ¿Cómo no se dan cuenta? Ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso somos el templo de Dios. ¿Quién está acá adentro? Está el Espíritu Santo, calladito, porque es algo muy sublime lo que ocurre en nuestro corazón, de un verdadero creyente, alguien realmente convertido. Allí está el Espíritu Santo morando. Y por eso dice: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. No apaguéis el Espíritu. Cuidado. No tienes que ir a Jerusalén para ver el templo ni las ruinas. Mírate al espejo y vas a ver al templo. Pablo sigue diciendo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, eres santo. Tu cuerpo es santo. En mi cuerpo y hago lo que quiero. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. Por eso que el Espíritu mora allí. No empieces a luchar contra el Espíritu. No. El Espíritu dice: yo soy el morador de tu templo. Yo, Dios. En 1 Corintios 6, 19, en otro contexto, porque alguien podría decir, pero quizá el contexto nos está desviando de algo. Vuelve el apóstol Pablo a decirlo con la mismo énfasis. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sergio, tú no te perteneces, tú no puedes decir: este cuerpo es mío y hago lo que quiero. No, este cuerpo no es mío, no sois vuestros. Por esa razón, queridísimos hermanos, por esa razón, cuando se entiende estas cosas claramente, no es necesario dar más explicaciones para decir: no es bueno tatuarse. ¿Te imaginas a alguien en tiempo de Salomón con un grafiti haciendo monitos afuera del templo? Ese está muerto. Bueno, este es el templo. No puede hacerle monitos, ni grafitis, ni nada.
Por eso, el tatuaje, el piercing, todas esas cosas raras que se hace la gente, no puede ser. Es una falta de respeto absoluta contra Dios. Entiendo, respeto y no estoy juzgando. Muchos hermanos antes de convertirse se hicieron tatuaje. Ya, ahora eres una nueva criatura. Eso fue antes, eso fue de antes. Están ahí, quedan ahí, las marcas quedan, hay cicatrices que quedan de la vieja vida, pero no te preocupes ahora, eso perteneció a la vieja vida. Pero ahora como creyente, ni uno más. Ni uno más. Bueno, me salgo un poco del tema porque ves que es práctico entender esto, porque te ayuda a entender muchas otras cosas. Muchas otras cosas. ¿Puedo o no puedo? A ver, ¿puedes hacerle eso al templo del Espíritu Santo? Un templo que no es tuyo, es del Señor, y tú administras como buen sacerdote. 2 Corintios 6:16, nos vamos a otra carta. Y dentro de la cual el apóstol también menciona el tema, y voy a tocar solamente una fraccioncita de esa otra porción. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Oye, ya más claro, perdóname, pero no puedo. Nosotros vivimos para honrar al habitante del templo, es decir, nuestro cuerpo. Por ello los cristianos no hacemos marcas, cuidamos la santidad, cuidamos la separación y entendemos que debe haber una separación práctica del mundo porque daña no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Notemos que en la carta a los tesalonicenses, Pablo les bendice diciendo, y el mismo Dios de paz, estoy leyendo primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, este ser que ya sabemos que no es nuestro, es del Señor, espíritu, alma y cuerpo, está incluido el cuerpo, sea guardado irreprensible, oye, no solo el espíritu y el alma, sino el cuerpo también para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cuerpo es muy importante. Muy importante. Por eso, bueno, se responden muchas cosas y quizás el Señor nos siga iluminando para entender cuántas más, ¿no? Ahora, pero hay un tercer templo. ¿Hay templos en el futuro? Sí, de hecho, hay un templo. Sabemos que habrá un templo al que suele llamarse el tercer templo, pues luego del arrebatamiento de la iglesia, dice las Escrituras, el anticristo usurpará al Señor ocupando su lugar en un templo que deberá todavía ser construido. De esto nos habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. En el verso 4 dice, refiriéndose a esta persona, les digo de antemano, para no entrar en detalles de lectura, que se trata del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿en qué lugar? En el templo de Dios. Ese es el templo que tiene que construirse. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que tiene que existir y viene ese templo. Será un templo edificado en incredulidad, sin considerar un elemento ineludible que es la venida del Mesías. En ese templo, en esa construcción, hay mucha soberbia. No se reconoce a Cristo como el Mesías, sino que justamente se reconoce al anticristo como que el Mesías que llega. El Mesías que viene a solucionar todos los problemas que hay hoy día. Así se presenta el anticristo. Y por eso soluciona el problema israelí, soluciona el problema de esto, soluciona el problema de esto. Este es el Mesías, sentémoslo en el templo. Esa es la idea. Eso va a ser el hombre en ese templo. Así que ningún sacrificio que se haga en él, y los que se van a hacer, dice la Biblia que serán, tendrán sentido. Más bien, cada uno de los sacrificios que ahí se realicen consistirá en una ofensa a Cristo, quien ya realizó el sacrificio perfecto para siempre. ¿Y qué pasa con Ezequiel?
Ezequiel 40, 1 hasta el capítulo 46, 24. Son muchos capítulos que hablan de otro templo. Por eso se piensa que ese es el cuarto templo. Y ese cuarto templo sería este templo que existe en santidad y se describe con tanto detalle en Ezequiel a partir, como decía, del capítulo 40. Y se le conoce como el templo milenial. Se trata de un templo de enormes dimensiones. Seguramente este templo que se va a construir posiblemente inmediatamente después del arrebatamiento sea un templo muy chico. Pero este otro tiene enormes dimensiones, una arquitectura complejísima y una obra de arte en sí misma que será usada para la gloria de Dios. ¿Cuánto detalle da la Escritura sobre ese templo? Las funciones sacerdotales en él nos recordarán lo que fue el sacrificio perfecto del Señor, es decir, es un sistema de servicio sacerdotal que considera la venida del Mesías, que considera a Cristo como el Mesías, considera a Cristo como el Hijo de David que vino y está presente en ese momento. Así que cuando se habla de funciones sacerdotales que a veces confunden, cuando se ven sacrificios, bueno, ese sacrificio tiene el mismo sentido de la Santa Cena para nosotros hoy, es un recordatorio. Esa es la diferencia con lo que se va a hacer en el otro templo, porque el otro templo es sin considerar que el sacrificio perfecto ya vino. Aquí es considerando que el sacrificio perfecto ya se hizo en Cristo y ahora simplemente se recuerda. Y todavía podríamos hablar, con mucho respeto, porque en el fondo lo es y no lo es al mismo tiempo, de un quinto templo. Me refiero al templo que está en la Nueva Jerusalén. Y dice en Apocalipsis 21-22, y no vi templo. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando, pastor? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Es interesante, allá no hay un templo construido especial, sino que la presencia misma de Dios es el templo en ella. Bueno, queridos hermanos, es un tema fascinante que se puede extender muchísimo. Hoy los cristianos, como decía al principio, no acuden al templo. Aquí no hemos venido al templo, pues su función se encuentra concluida. La función del templo, el templo de Jerusalén, el templo único del Dios vivo, su función se encuentra concluida en estos momentos. Por cuanto Cristo ya realizó el sacrificio perfecto, el sacrificio todo suficiente que reemplazó a las ofrendas y sacrificios que se realizaban en ese majestuoso lugar. Por lo demás, sucedió otra cosa. El velo se rompió. Ese velo de separación que separa el lugar santo del santísimo fue roto por el cielo mismo desde arriba abajo. Hoy día se encuentra abierto. Ya no hay separación. Ya puedes entrar directamente al lugar santísimo que simbolizaba el cielo mismo, gracias al velo roto que es nuestro Señor Jesucristo partido en la cruz. Hoy acudimos al lugar donde se congrega una iglesia local, la cual no reemplaza al templo, como decía, sino que sirve para que los templos vivientes, que son los creyentes, se reúnan para adorar, glorificar y alabar al Señor. En la iglesia oramos, cantamos, aprendemos, compartimos y nos fortalecemos mutuamente con los talentos y dones que Dios ha dado a cada uno. Yo me edifico con tus talentos, con tus dones y tú con los míos. Concluyo solamente recordando esa tremenda verdad que no debemos olvidar jamás. Y solo recordar esa verdad nos va a detener de muchas cosas. Cosas que no son buenas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Padre Celestial, te damos gracias por lo que has hecho con nosotros, cómo has honrado el cuerpo, Señor. Lo que Satanás ha tratado y sigue tratando de deshonrar día tras día, a través de 1000 formas, Señor, tú lo honras y lo llevas a otro nivel, Señor.
Padre Celestial, ayúdanos a honrarte a través de este templo, Señor, que el Espíritu Santo se sienta confortable, cómodo, contento, porque tú dices que no lo entristezcamos. Y se sienta contento, Señor, haciendo la obra, la labor que vino a hacer en este templo. Ayúdanos a recordar esta verdad, Señor, hoy, mañana, pasado mañana, todas las semanas, Señor, porque nos ayuda a entender nuestra posición en el mundo y ante ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.